Hoy también es el Día Nacional de la Policía. Esto se conmemora efectivamente a partir del año 1947, cuando se sentaron las bases para un consenso de las distintas fuerzas de seguridad en la República Argentina, y se conmemora a partir del año 1999, y también es el Día del Indio Americano, 19 de abril, en virtud de la conmemoración del primer Congreso en 1940. Nuestros cálidos y afectuosos saludos para los miembros de las fuerzas de seguridad y obviamente para nuestras comunidades originarias. En ese contexto, lo que hoy queríamos explicar brevemente es que, tal cual lo afirmamos de un modo sistemático, este gráfico que ustedes pueden ver en pantalla es el que determina claramente que el tiempo de duplicación es una función logarítmica inversa de la tasa de contagio. La tasa de contagio es esa línea horizontal que en el gráfico puede verse con una coloración más clara, cerca de marrón, lo pueden visualizar en el gráfico. Y la línea celeste es la línea que determina el tiempo de duplicación de casos. Es decir, cuando la tasa de contagio disminuye, se aumenta la tasa de duplicación de casos. Y hemos tenido para el día 2 de abril casi 25,4 días de duplicación de casos, y ahora estamos en 12,8. O sea, cuanto más plazo tengamos para el tiempo de duplicación, mejor es la capacidad de atención del sistema sanitario para atender a nuestros pacientes. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidarnos. El 10 de abril tuvimos una disminución de la tasa de duplicación que es inferior a los 10,2 días que nos fijamos como meta. Eso significa relajamiento en el cumplimiento del aislamiento preventivo social de carácter obligatorio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser extremadamente rigurosos en el seguimiento del aislamiento preventivo, pues un relajamiento indebido puede generar un impacto adverso en la propagación del virus. En este sentido, lo que nosotros podemos observar son estas dos curvas que funcionan claramente con sentido inverso. La línea amarilla representa la tasa de contagio, que ha subido hasta el 5,6%, habiendo estado obviamente en menos del 3%. De manera que nosotros hemos podido observar el 10 de abril también una tasa de contagio que llega a más del 8%, cuando lo que rigurosamente nosotros tenemos que mantener es una tasa de contagio por debajo del 7%. Nuevamente, la línea azul nos muestra la tasa de duplicación. De manera que nosotros, con estos dos gráficos que hemos podido demostrar, nos preocupa seriamente los niveles de administración del aislamiento. Y esto sobre todo porque ven aquí en este mapa lo que significa el mapa de calor de la ciudad de Resistencia. La mayor cantidad de casos obviamente se produce aquí en Resistencia, y la mayor cantidad de casos se produce dentro de un radio de un conjunto de avenidas de la ciudad. Por lo tanto, tenemos que tener una administración focalizada de la cuarentena. En virtud de eso, nosotros hemos logrado, a través de la cooperación de las compañías de telefonía celular en la República Argentina, que obviamente tienen sus clientes en la provincia del Chaco, a nivel nacional son más de 100 millones de celulares, y en la provincia del Chaco esto nos permite ver el grado de movilidad relativa y de concentración de personas. Aquí vemos exactamente estos puntos rojos: San Martín, el área metropolitana de Gran Resistencia, Presidencia Roque Saspeña, Charata, Las Breñas, en donde se observa una mayor concentración de personas. Esto lo podemos tener conforme a la evolución de determinados días. Nosotros ahora lo que vamos a disponer, o sea, tenemos la disponibilidad de esta información, pero lo tenemos que tomar con una línea de base. Entonces, ahí se tomó una línea de base del 9 de marzo,
La idea es tomar una línea de base de mayor días promedio de días normales, con el objeto de ver exactamente eso como base 100 para ver qué nivel de movilidad tenemos en la provincia y en cada una de las ciudades. Pero lo cierto es que vamos a tener, con una demora de aproximadamente 24 horas, el índice de movilidad y de concentración para publicarla, a los efectos de lograr que efectivamente podamos tener una mayor capacidad de supervisión y de fiscalización de la movilidad. En este sentido, quiero transmitir lo siguiente. Aquí las compañías telefónicas celulares no pasan el tema de la movilidad individual de las personas, sino que son datos agrupados de más de 100.000 habitantes, de más de 7.000 habitantes, perdón. Entonces, eso constituye claramente una reserva desde el punto de vista de la confidencialidad de los datos. He visto, desde el presidente del bloque opositor hasta otros, que han manifestado su preocupación respecto a la vulneración de la intimidad respecto a la circulación. No se trata de tener el caso individual de cada teléfono celular, sino el dato aglomerado de movilidad ciudadana con el objeto de ver cómo uno puede contribuir a través de estrategias de comunicación a los efectos de establecer claramente las proyecciones de lo que tenemos que hacer para lograr que ese índice de concentración e índice de movilidad naturalmente no sea perjudicial para efectivamente tener mejores resultados. Y aquí es donde nosotros tenemos un problema significativo. Este es el mapa de calor del índice de concentración de personas y de movilidad en el área resistencia, sobre todo en el centro de la ciudad. Y sobre todo porque cuando existe la necesidad de operaciones de pagos y de percepción de ingresos, naturalmente hay mayor desplazamiento de personas en el centro. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo con Correo Argentino, con el Banco de la Nación Argentina, con el nuevo Banco del Chaco, con ANSES, para generar las condiciones de un uso de la franja horaria para menor concentración de personas y evitar que las personas se trasladen, para lo cual es necesario que la infraestructura de servicios se descentralice lo máximo posible a los efectos de evitar la circulación en el macrocentro y en el microcentro de la ciudad. El presidente Alberto Fernández dijo una frase muy importante. Dijo, en este caso es la persona quien busca al virus, no el virus que busca a la persona. Entonces, si fomentamos de manera directa o indirecta la movilidad de las personas al macro y microcentro de la ciudad, en realidad lo que estamos diciendo es vayan y busquen el virus. Y la verdad es que nosotros, independientemente de las decisiones que podamos adoptar en el sentido de la restricción de la movilización o de la movilidad de las personas y el uso de barbijos, lo cierto es que la gente debe movilizarse para procurar desde mínimas cuestiones que tienen que ver con pagos de sus acreencias, obligaciones de todo tipo y naturaleza, hasta lo que significa la percepción de ingresos de distintas características. Obviamente, si nosotros mejoramos la capacidad de organización, cumplimos el protocolo de carácter preventivo, preservamos el distanciamiento social, organizamos el histograma de frecuencia horaria con el objeto de evitar aglomeración de personas, estamos contribuyendo a mejorar sustancialmente la capacidad de circulación durante el día. Por lo tanto, dicho esto, el jefe de Gabinete de Ministros, que es autoridad de aplicación en virtud del artículo 6 del decreto 297, estableció la decisión de exceptuar en el marco de lo establecido en el artículo 2 del decreto 355 del año 2020 del cumplimiento de aislamiento social preventivo y obligatorio y de la provisión de circular a las siguientes actividades. Primero, establecimientos que desarrollan actividades de cobranza de servicios e impuestos.
Segundo, oficinas de rentas de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios con sistemas de turno y guardias mínimas. Esto es muy importante porque la recaudación cayó abruptamente en la segunda quincena de marzo y obviamente las proyecciones para el mes de abril también ocurre lo mismo y también desde el punto de vista de los ingresos de las empresas que prestan servicios. Lo mismo la actividad registral nacional y provincial con sistemas de turnos y guardias mínimas o la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilios con los resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística, a los efectos obviamente de impedir la aglomeración de personas y garantizar el distanciamiento de carácter social. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. La atención médica y odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas con sistemas de turno previo, los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen con sistemas de turno previo, ópticas con sistemas de turno previo y establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. El mecanismo también incluye peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias, y en ningún caso se podrán realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Producción para la exportación y procesos industriales específicos con autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo constituyen también actividades exceptuadas de las esenciales inicialmente previstas por el decreto 297. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que la provincia del Chaco, junto a otras 22 provincias, están incorporadas a este decreto, a esta decisión administrativa de excepción emanada del jefe de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación del decreto 297. Paralelamente, lo que quiero transmitir con esto es, y por eso quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de las fuerzas federales y de la policía de la provincia, que hacen un esfuerzo encomiable todos los días para cuidar a nuestros habitantes y ciudadanos. Vamos a formular claramente un operativo sanitario de emergencia con 35 puestos de control del circuito al 800 y también 16 puestos de control del circuito al 500, en los horarios de 7 a 12 horas y de 17 a 21 horas. Este gráfico, que la verdad es que presenta referencias respecto a accesos con 3 empleados, con 2 empleados, con vallados, con equipamiento de la Policía Caminera, de las Fuerzas Federales, motorizados y comisarías, lo que está circunscribiendo básicamente es un doble enfoque, digamos. El primer enfoque que tiene que ver con las avenidas que constituyen un entorno de 500 metros alrededor de la Plaza 25 de Mayo y de 800 metros alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Entonces, este mapa, que será aplicado operativamente en términos de control a partir del día de mañana, lo que incorporará es un mecanismo de difusión por radio, por televisión y en forma gráfica, o sea, todos los medios gráficos, televisivos, radiales y por redes sociales tendrán una amplísima red de distribución a los efectos de establecer los mecanismos de supervisión. Del mismo modo que el operativo de máxima seguridad preventiva para el COVID-19 lo tendremos en la Avenida Soberanía Nacional, en Malvinas Argentinas, y en ese contexto con 4 únicos puestos de salidas a través del Comité Operativo de Emergencias y del Ministerio de Seguridad, con un cordón sanitario para limitar la circulación, con Gendarmería Nacional, Infantería, Cuerpo de Operaciones Motorizada, Montada y Policía Provincial, con el objeto, en este sentido, muy claro como mensaje, de cuidar a la población. Si la persona busca el virus, la idea central es lograr que dentro de los barrios, en la zona sur de la ciudad de Resistencia, tengamos una infraestructura de servicios para que las personas no se desplacen al centro, que no busquen el virus, que no busquen el COVID-19. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro pueblo, tenemos que cuidar a nuestra comunidad. Las restricciones de salida hacia el centro se hacen con el objetivo de cuidar
a las personas, cuidar a las familias, cuidar sobre todo a la población que constituyen factores de riesgo. No se hace con un motivo de exclusión o de trato discriminatorio, muy por el contrario, se hace con el objetivo de cuidarnos, de cuidar entre todos a todos. Por eso pretendemos que la circulación podrá ser más flexible en el barrio, pero limitada desde el punto de vista del contacto en el macrocentro de la ciudad. Eso va a posibilitar que tengamos mayor infraestructura de servicios, desde el punto de vista de agentes de pago y de cobro, de red de farmacias, de una serie de cuestiones, porque la gente tiene que ir al centro muchas veces porque no tiene ciertos servicios disponibles. La idea es promover la mayor cantidad de servicios o todos los servicios disponibles para que la gente no tenga que desplazarse, de manera que pueda cumplir efectivamente el aislamiento social preventivo de carácter obligatorio y cuidarnos entre todos y con todos. También quería plantear en este sentido que junto al municipio de la Ciudad de Resistencia y también a los municipios que constituyen el área metropolitana de Gran Resistencia, hemos diseñado, y a propuesta principalmente del Consejo Municipal y el presidente del Consejo Municipal, Agustín Romero, y el intendente Gustavo Martínez, y la participación de los concejales y de todo el equipo de gobierno municipal de Resistencia, conjuntamente con nuestro equipo de gobierno de la provincia, hemos pergeñado un modelo de organización de la circulación del transporte urbano de pasajeros para las líneas urbanas e interurbanas de común acuerdo sobre esta base, que es el gráfico que ustedes están viendo ahí con un nivel minucioso de detalle. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Es difundir esto por redes sociales, difundir por los medios gráficos, televisivos y radiales, para ver la circulación de cada una de estas líneas. ¿Cuál es la principal característica? Primero y principal, que se intensifica obviamente el uso de las avenidas. Y en segundo lugar, se establece la limitación a la circulación dentro del radio de 500 metros a la redonda de la Plaza 25 de Mayo. ¿Con qué objetivo? De nuevo, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas, la concentración de personas y la movilidad de personas en el microcentro de la ciudad, en donde obviamente nosotros observamos el mayor número de registros de casos. El mapa de servicios y actividades habilitadas, nosotros vamos a propender en la avenida Alberdi, que hay un error en el mapa, en la cosa, que es Alberdi con B larga, y avenida Malvinas, disculpas a la comunidad, avenida Maclín y avenida Malvinas, calle 8 y avenida Soberanía, servicios esenciales, puntos de todos, servicios esenciales del Estado, punto de todos, que son containers con información y servicios de primera necesidad. Todos esos en los lugares correspondientes. Y también, respecto al tema de vehículos, motovehículos, taxis, radios, taxis y remises, los vehículos particulares serán limitación de circulación de motos y vehículos por el número de patentes durante el periodo que abarca obviamente ya desde el 12 de abril en adelante. Entonces, nuevamente se mantendrá la disposición de los vehículos particulares y la limitación. Del mismo modo que los motovehículos, o sea, los vehículos particulares con la limitación del número de patentes, los motovehículos con la circulación de solo una persona a bordo de los mismos y los taxis con la circulación con no más de 2 ocupantes a transportar, o sea, el que conduce con la persona que es conducida. Respecto a movilizaciones o reclamos sociales, lo hemos planteado también para el Comité de Demandas Sociales con el objeto de trabajar con el Comité de Emergencia a los efectos de no invisibilizar los reclamos, sino muy por el contrario tenerlos, pero obviamente evitar aglomeración de personas. El horario de circulación de 21 a 5 de la mañana y en función de eso la alarma sanitaria que pretendemos limitar en la medida en que efectivamente funcione la alarma sanitaria por SMS, o sea, por mensaje de textos, como se aplica en otros países del mundo. Pero creemos nosotros que es muy importante desestimular y desincentivar la circulación en determinadas horas de
También quiero transmitir con esto es que con las compañías de telefonía celular hemos acordado. Primero, ellos van a contribuir con la provisión del servicio por mensaje de texto de la alerta sanitaria todos los días, porque nos parece muy importante eso como mensaje. En segundo lugar, la provisión con 24 horas de demora del índice de concentración y movilidad por celda para los habitantes. Un sistema de información para un barrio, para una comunidad, para un espacio determinado de personas, con el objeto de un mayor cuidado y protección respecto al tema de la circulación, precisamente para cuidarnos entre todos. También, en ese sentido, estamos por trabajar un tema de control de personas con factores de riesgo. Nosotros estamos estimando en cerca de 200.000 personas, de 1.200.000 habitantes que tiene la provincia estimativamente, que son personas que constituyen factores de riesgo, o sea, mayores de 65 años y también madres embarazadas y aquellas personas con ciertas patologías de base que ineludiblemente deben tener un sistema de seguimiento sistemático. En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es un programa piloto, un plan piloto de no más de 20 a 30 personas, que son personas que obviamente están afiliadas a PAMI o a INSEP. En ese sentido, con el consentimiento de las partes, vamos a hacer un sistema de seguimiento telefónico. Obviamente si las personas lo aceptan, para ver un caso piloto. ¿Qué significa eso? Significa hacer un seguimiento de cada persona para ayudar en los servicios que son claves. Muchas veces las personas, adultos mayores, están solas y necesitan compañía, necesitan colaboración y ayuda del Estado. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que puede ayudar. Muchas veces necesitan la realización de un trámite y nosotros podemos ayudar a facilitar el trámite. Nosotros podemos ayudar a la percepción de un ingreso, al pago de un servicio. Podemos ayudar también a la compra de un medicamento. Podemos ayudar a una atención médica en tiempo y en forma. Si estamos conectados en tiempo real, podemos atender mejor y salvar una vida. De eso se trata. Y vuelvo a insistir que hay un error ahí en 2A, pero esos son problemas cuando se hacen estas presentaciones. Lo que sí quiero transmitir con esto es, si nosotros podemos tener un sistema de acuerdo voluntario con la mayor cantidad de personas que constituyen factores de riesgo para cuidarlos y protegerlos mejor, podemos salvar vidas. Y eso significa tener una tecnología de intercambio y de acceso a la información. La otra cuestión es, estamos trabajando con las compañías para una encuesta voluntaria de test, o sea, de un autotest. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de observar claramente ciertas tendencias que podamos tener en la comunidad. Y esas tendencias pueden ser efectivamente síntomas que nos permitan tener una capacidad de intervención oportuna por un conglomerado de personas. La verdad es que nosotros creemos que teniendo un sistema de alerta diaria, teniendo un sistema de índice de movilidad y de concentración, logrando un modelo de encuesta por autotest y obviamente con un procesamiento por inteligencia artificial a través de un algoritmo que nos permita realmente tener una proyección cuantitativa y cualitativa de las tendencias, nos va a permitir realmente a nosotros mejorar nuestra capacidad de atención del sistema sanitario. Del mismo modo, si podemos naturalmente ejercer un proceso de cooperación voluntaria con las personas que constituyen factores de riesgo. La verdad es que hacemos el máximo esfuerzo para lograr estar presentes como Estado, pero sobre todo lo hacemos desde el corazón, con mucha voluntad y con mucho amor hacia el prójimo.
Nosotros creemos que el Estado no puede ser un ente absolutamente desprovisto de amor y de cercanía. Creemos que el Estado tiene que ser cercano, tiene que estar con la comunidad, con las personas que lo requieren, con las personas de carne y hueso, con el nieto y con el abuelo, con el padre de familia, con el docente, con el trabajador, con el policía. Tenemos que estar hoy más unidos que nunca para lograr resultados ante esta pandemia que es devastadora a nivel mundial, que causa tantas muertes, tanta angustia. Y la verdad es que nosotros queremos estar aquí con el corazón abierto para ayudar, para mejorar, para perfeccionar y por supuesto toda la cooperación que podamos recibir solidariamente de todas las personas y de todas las comunidades lo vamos a hacer. Por eso generamos un sistema de coordinación con la vicegobernadora de la provincia, Analía Rach, con el objeto de tener los comités de emergencia social, garantizar que merenderos y comedores comunitarios estén provistos de las mercancías, mercaderías y comida necesaria, como así también indicar que la provincia va a tener el equivalente a 319.356 ingresos familiares de emergencia, 209.622 que se van a ir pagando a partir del transcurso de esta semana. Por eso, ahora mismo tenemos una reunión con Correo Argentino, con el Banco de la Nación Argentina, con el nuevo Banco del Chaco, con la oficina de ANSES, con el objeto de ver la mejor disposición y la mejor organización a los efectos de lograr que las personas puedan cobrar en tiempo y en forma, con menor concentración relativa, haciendo uso de la tecnología. Y la verdad es que también hoy la provincia recibió más de 1.000 reactivos para mejorar sustancialmente la capacidad de testeo y obviamente se ha hecho un gran esfuerzo y yo agradezco mucho a todos los habitantes de nuestro pueblo chaqueño y de nuestra comunidad, pero las fuerzas de seguridad han hecho un trabajo extraordinario de control y fiscalización. Muchos no pueden ver a sus respectivas familias durante muchos días y es agotador y el cansancio es claramente un indicador para muchos miembros de la fuerza de seguridad. 9.277 detenidos. Lamentamos muchas veces que no se respeten las normas, pero lo hacemos por el bien de la comunidad, no lo hacemos de ninguna manera por otra cuestión. Inclusive hemos observado la reducción abrupta de casi el 92 al 95% de los accidentes de tránsito y también de las detenciones de personas, producto precisamente de esta cuestión de parálisis en el funcionamiento y la reducción, lo mismo que la enorme caída en el consumo de combustible. Por eso quiero transmitirles que estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr, junto al Gobierno Nacional, para atender a las empresas. Cerca de 1.000 millones de pesos están disponibles por el Banco del Chaco en operaciones de ayuda y cooperación a nuestras empresas para que puedan pagar salarios. El sector público provincial lo ha hecho, ha generado el apoyo también a los municipios y en general vamos a estar siempre trabajando. Mañana yo voy a estar a la mañana 8 horas con transportistas y sindicatos de transporte por el tema de transporte urbano. Me voy a trasladar al interior de la provincia para ver actividad productiva porque hay un Chaco que produce y que genera también riqueza y que a su vez también es una fuente de financiamiento para todos nosotros, que tenemos que cuidarlo. Y a su vez también por la tarde vamos a tener una agenda muy minuciosa con personas y empresas que han sido notoriamente perjudicadas por esta cuarentena obligatoria. Y por eso estamos aquí para ayudar. Así que muchas gracias y estamos para recibir consultas. Sí, gobernador, han llegado preguntas de diferentes integrantes de los medios. Juan Diego Turraca de InfoChacú dice, si existe un monitoreo de la alarma sanitaria, ¿cuáles fueron los resultados en esta primera semana de aplicación? Y también agrega, mañana van a comenzar a atender locales para el pago de servicios, si se va a tomar alguna medida en particular de control para la policía y otras fuerzas para evitar las filas y aglomeraciones. Sí, ambas cosas. Primero, la alarma sanitaria a nivel provincial, a través de sirenas, de bomberos, policía, ha sido muy satisfactoria desde el punto de vista de la abrupta reducción de las tasas de circulación vial y personal a partir de las 21 horas. Eso es público y notorio. Hemos tenido quejas de personas con discapacidad, adultos mayores,
que ineludiblemente requieren otra vía de comunicación. Por eso también agradecemos a los medios de comunicación que tan gentilmente también han cooperado con la alarma sanitaria. Pero no cabe la menor duda que tiene un efecto muy positivo. Segundo, respecto al tema de las cuestiones que tienen que ver con pagos y trámites en distintas instituciones, en todos se va a exigir claramente el protocolo y en virtud de ello también nosotros tenemos una comisión de emergencia laboral que está liderada por el ministro de Gobierno de la provincia con el objeto de hacer fiscalización y control de las instituciones sanitarias, pero también en aquellas que en virtud de la excepción que tiene estas decisiones administrativas y los distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y provincial, en realidad cumplan el protocolo, el de distanciamiento social, de higiene y de bioseguridad. Patricia Muñoz, de La Voz del Chaco, dice, estando la provincia en zona roja y viendo que la gente aún se moviliza y le cuesta tomar conciencia, ¿la flexibilización de las actividades podrían llegar a ser un riesgo mayor y subir la curva de contagios? Mire, nosotros tenemos que entender claramente que la tasa de contagio es inversa a la tasa de duplicación y obviamente mayor aglomeración de personas y menor distanciamiento social puede tener un impacto negativo. De hecho, usted lo puede ver en el orden mundial. Hoy de 7.300 millones de habitantes del planeta Tierra, cerca de 3.500 a 4.000 millones están en cuarentena. Muchos países que han flexibilizado demasiado prontamente tienen que volver a tener medidas más restrictivas. Ejemplo, Japón. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente rigurosos y cautelosos. No obstante lo cual, creemos nosotros que el impacto de la cuarentena o del aislamiento preventivo social obligatorio ha sido muy bueno. Y por eso es importante remarcar que de las 69 localidades o municipios que tiene la provincia, 60 realmente no han tenido ni siquiera ni casos, ni tampoco una vinculación o un contacto estrecho con casos. Por lo tanto, están en mejor situación relativa para flexibilizar actividades, principalmente a partir del 26 de abril. No obstante lo cual, como usted verá, distintos países del mundo están proyectando una extensión de la cuarentena, ejemplo España o Italia o Francia u otros países del mundo. No obstante lo cual, nosotros creemos que el sistema de monitoreo del índice de concentración urbana y de circulación y de la tasa de duplicación de casos conjuntamente con la tasa de contagio es un indicador cierto y razonable para ir observando el comportamiento de la curva. Es decir, métodos de suministro de mejor información relativa. Yo creo sinceramente que así como fuimos la primera provincia en tomar una decisión drástica, ahora vamos a ser una de las provincias que vamos a tener mejor calidad de información para administrar la cuarentena. Y eso es lo que queremos hacer, pero para eso también tenemos que tener mejor organizada la capacidad instalada, tanto en las obras de infraestructura física, con el equipamiento correspondiente, con el entrenamiento de personal, porque el simulacro, en términos de diseño que hicimos hoy en la sala de situación, se tiene que hacer ahora en forma práctica. Por eso vamos a empezar el martes con ambulancias, hasta llegar el sábado con un número determinado de casos en forma simultánea para atender y entonces ver exactamente cuáles son las inconsistencias y cómo nosotros tenemos que mejorar y perfeccionar, de manera tal de que cuando tengamos los casos reales, efectivamente estemos bien entrenados y preparados para atender los mismos. Fabio Prete, de Agencia Telam. ¿Cuál es la evaluación de 33 días de cuarentena y de las medidas de restricción de circulación de personas, limitando el uso de vehículos por número de patentes, toque de alarma sanitaria y qué sucedió hoy al respecto? Y si efectivamente las infracciones a disposiciones legales sobre el aislamiento social obligatorio dieron lugar al inicio de causas en la justicia. Bueno, 9.277 detenidos y el impacto ha sido positivo desde el punto de vista de la evolución de la tasa de contagio y de la tasa de duplicación del número de casos. Eso es un dato objetivo. Si no se hubiesen adoptado estas medidas, es decir, aplicando un método contrafáctico, si nosotros después del 9 de marzo al 18 de marzo no hubiésemos tomado ninguna de las decisiones que se adoptaron, efectivamente hoy el caso sería
muy distinto al que tenemos, sinceramente. De manera que los resultados del aislamiento preventivo social de carácter obligatorio, el distanciamiento social, el licenciamiento obligatorio para las personas que constituyen factores de riesgo, el cumplimiento estricto del protocolo de normas de seguridad, de bioseguridad y de higiene, es realmente muy positivo. A su vez, la descentralización, la capacidad de tener test procesados a través de laboratorios locales con personal calificado, también nos permite tener una mayor cantidad de número de casos y obviamente tener una mejor capacidad de intervención del sistema. Es decir, cuando observamos que en un lugar efectivamente existe una fuente de irradiación de contactos estrechos que puede generar circulación viral de carácter comunitario, automáticamente el sistema tiene la capacidad de analizar, procesar los datos y rápidamente resolverlo. Cristian Muriel, de 3.500 Noticias. ¿Cuál es el alcance de las fuerzas de seguridad con respecto al uso de tapabocas y si tienen la facultad de poder exigir su uso? Los municipios han tomado decisiones respecto a sanciones de carácter pecuniario. Obviamente, el ejercicio del poder de policía municipal corresponde a la autoridad municipal. Lo que nosotros hacemos es, primero, propiciar su recomendación y favorecer su uso. Y en consecuencia, requerimos a través de todas las fuerzas que están interactuando a que todas las personas usen tapabocas o barbijos. Daniel Michelini, de Diario Chaco, pregunta, teniendo en cuenta que queda una sola semana para completar el aislamiento obligatorio, ¿es una posibilidad la extensión con nuevas flexibilizaciones? Es posible, eso se verá progresivamente en el transcurso de esta semana, pero cualquier tendencia debe tener más o menos lo que estamos nosotros iniciando esta semana, es decir, entender el índice de circulación, de concentración y de movilidad, en dónde se da, desde el punto de vista de lo que implica eso en términos de riesgo. En segundo lugar, que eso sirva para planificar mejor el uso del histograma de frecuencia de uso horario y a su vez también de servicios y prestaciones de servicios. O sea, a ver, si nosotros vamos a tener la estadística para no actuar, no sirve para nada. Ahora, si el índice de concentración y de movilidad nos presta un sistema de información con un delay o una demora de 24 horas, nos va a permitir mejorar, corregir y perfeccionar la franja horaria. Eso probablemente induzca no solamente a la proliferación de una agenda digital, que es lo que queremos hacer lo más rápido posible para que la gente se desplace mucho menos, tanto para pagos como para percepción de ingresos o cobros, sino también la otra cuestión es cambiar hábitos y conductas desde el punto de vista de determinado tipo de horarios. Entonces, probablemente tengamos que achicar y restringir el número de horarios y a su vez 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 5 o 6 con horarios corridos para evitar la interrupción de la siesta. Es decir, quizás tendremos que ir cambiando hábitos, conductas en este tiempo porque naturalmente eso limita el comportamiento o la organización más adecuada para regular el índice de movilidad y de concentración. El sistema de alerta por mensaje de texto es muy importante, o del mismo modo que si efectivamente existe un sistema de participación de la comunidad vía la encuesta o autotest, eso también es muy interesante porque permite tener una mejor capacidad de intervención del sistema sanitario, pero no con un carácter invasivo, sino muy por el contrario, es para lograr una mayor eficacia relativa en términos de acciones preventivas. Y si somos capaces de utilizar de común acuerdo y con el consentimiento de las personas el sistema de telefonía celular, sin invasión de la privacidad, sino por consentimiento, sin vulnerar ninguna norma de confidencialidad, para mejorar las estrategias de intervención, eso es muy bueno. Lo hemos observado hoy con el funcionamiento por WhatsApp, del mismo modo que el 0800 o de toda la tecnología disponible y el sistema de información. Guillermo Taboada, de Diario TAC, pregunta, desde Coronel Dugrati se hizo un pedido para la apertura de diferentes sectores como comercios o peluquerías y otros oficios, teniendo en cuenta que no tienen casos de COVID-19, siempre respetando todas las medidas sanitarias. ¿Se puede avanzar en esto? ¿Se trasladó este pedido a Nación? Sí. ¿Qué otras localidades están en condiciones de flexibilizar también la cuarentena? Nosotros hicimos una consulta con los 69 intendentes, mayoritariamente, obviamente, todos manifestaron la necesidad de mantener las restricciones.
15 municipios se expresaron también a través de notas y recomendaciones determinadas, y 3 de las cuales, entre las cuales estaba Dubrati, hizo uso y mención claramente de la inexistencia de casos. Todo eso fue elevado a la Nación. Este es el resultado de la última decisión administrativa, y la verdad es que la idea es, vuelvo a insistir, porque todo este modelo de transporte urbano, del índice de movilidad y de concentración urbana, también conlleva a un sistema de regulación de la salida y las entradas para el área metropolitana de Gran Resistencia. Tanto Ruta 11, o sea, Puente Chaco Corrientes, Ruta 11, Rotonda, de la ruta Nicolás Avellaneda con la autovía de la Ruta 16, todos esos canales de comunicación también tienen una regulación con la cooperación de las fuerzas provinciales y federales, con el objeto de garantizar precisamente que exista un sistema de control y de circulación para ir flexibilizando de un modo sistemático, sobre todo aquellos municipios que no presentan casos. La última, gobernador. Gastón Ibarriola, de la radio 104.7. Los negocios de cercanía que no respeten los precios máximos, ¿cómo hará el Estado para hacerlos cumplir? Nosotros hicimos una intervención de más de 610 sistemas de controles de precios, y efectivamente los negocios de cercanía son los que mayores dificultades tienen. Por un lado, porque en algunos casos registran quejas por problemas de abastecimiento, y por el otro lado, por el cumplimiento estricto de precios. Concretamente, frutas, verduras y hortalizas han sufrido precios con aumentos que tienen que ver con problemas de circulación y por tratarse de productos perecederos con alto nivel de variación y de volatilidad. Nosotros, a partir de la decisión del presidente de la República de delegar en manos de los municipios, y obviamente también con la aplicación por parte, la autoridad de aplicación por parte de la provincia, vamos a extremar los recursos desde el punto de vista de la supervisión en nivel de precios y abastecimiento de productos que tienen precios máximos. Y eso implica también los negocios de cercanía. En ese sentido, estamos trabajando también nosotros para tener una aplicación con el objeto de expandir y extender la capacidad de registro de denuncias por parte de los consumidores a los efectos de intervenir mucho más rápidamente en estos casos. Pero lo cierto es que en una época de estas, con enormes dificultades y una crisis social tan severa, el principio de solidaridad básica conlleva e implica la responsabilidad social y ciudadana. Por lo tanto, si existen precios máximos, lo deben cumplir los que fabrican el producto y los que los venden. Los que lo fabrican y los que los venden. Así es. Bueno, Javier Incerrol, de Pórtico de Multimedios, habla de la situación en el departamento de Güemes, pero usted, bueno, ya aclaró sobre esta situación y el viaje al interior que va a realizar. Exactamente, pero también nosotros ahora mismo vamos a tener una reunión con las fuerzas de seguridad para tener una estrategia de intervención en algunos barrios críticos de Presidencia Roque Sáenz Peña, en donde se han manifestado incidentes que con perfeccionamiento y estrategias de intervención lo vamos a hacer. O sea, ahora mismo tenemos una reunión con las fuerzas de seguridad provinciales y municipales, federales y provinciales, conjuntamente con la idea de también perfeccionar los mecanismos de intervención, no solamente en el área metropolitana, como ya lo han hecho y lo vienen trabajando muy bien, sino también para atender casos críticos como el caso de Presidencia Roque Sáenz Peña. Y a su vez también con Banco Nación, ANSES, Nuevo Banco del Chaco y Correo Argentino, para planificar de mejor manera la intervención del sistema de pagos, porque hay que atender a 219.000 personas, que son muchos hermanos y hermanas nuestras en todas las localidades. Entonces, eso requiere una estrategia de intervención muy fuerte y en eso estamos. Muchas gracias, gobernador. No, gracias a ustedes. Gracias a todos los periodistas que han hecho llegar sus preguntas. De esta manera concluye esta conferencia de prensa transmitida en vivo y en directo por Chaco Televisión y diferentes plataformas en la red.